Gloria al Señor. Paz de Cristo, iglesia. Amén. Gloria al Señor, quien vive. Cristo. Y a su nombre sea la gloria. Bueno, también enviamos saludos no solamente a la iglesia, les damos la bienvenida, hermanos, hermanas, en esta maravillosa noche, sino que también saludamos a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. Dios bendiga sus vidas y esperamos que este mensaje de esta noche sea un mensaje que hable a nuestras vidas, que nos ayude a entender la importancia de la palabra del Señor y la importancia de ponerla por obra. No solamente nosotros como iglesia, sino también el pueblo de Dios que nos escucha a través de las redes sociales, y no solamente el pueblo de Dios, sino también las almas preciosas que están en la búsqueda de conocer a nuestro Señor Jesucristo para convertirse a Él. Aún también para los inconversos va a ser este tema, porque es de la manera que podemos llegar a convertirnos. Por medio de conocer la verdad, para que la verdad nos haga libre, para que la verdad nos haga libre, y la verdad es la palabra. Amén. Bueno, gloria al Señor. El tema del día de hoy se titula La unidad del Espíritu. Les saluda el pastor Efraín García desde la ciudad de Canton, para las personas que nos escuchan en otros países o en otros lugares lejanos, en el nombre de Jesucristo. El tema se titula La unidad del Espíritu y vamos a iniciar en el libro de Efesios capítulo 4, verso 1 al 32. Bueno, la palabra del Señor dice de esta manera: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Maravilloso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de usted en esta maravillosa hora, Señor, para que usted hable a nuestras vidas, para que usted, Señor, abra el entendimiento de cada uno de nosotros, esos corazones duros, Padre glorioso, que desde este momento comiencen a convertirse en un corazón de carne, Señor, que pueda recibir esta palabra, que esa dureza, Señor, se haga a un lado, se aparte a un lado y deje entrar esta palabra a que se siembre en buena tierra, para que podamos de alguna manera atesorarla en nuestro corazón, Señor, y ponerla por obra en nuestras vidas, en el diario vivir. En el nombre de Jesucristo, unja mi mente, mi corazón y mis labios, y lléneme de gracia, lléneme de unción, para que esta palabra fluya con poder de acuerdo a su voluntad y no la mía. Se lo pido, Padre glorioso, y se lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Dando gloria a Dios, hermanos, denle palmas al Señor. Tomen sus asientos y vamos a iniciar con la palabra de Cristo. Amén. Bueno, el tema es la unidad del Espíritu. Y dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación con la cual fuimos llamados? En el verso 2 dice que debemos de andar con toda humildad y con mansedumbre, soportándonos los unos con los otros, con paciencia. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La vocación con la cual fuimos llamados, hermanos, es para que haya un cambio en nuestra vida. Como todo cristiano que ya conocemos la palabra del Señor, sabemos que no podemos andar en la vida antigua, no podemos andar, hermanos, en la vida pasada, no podemos andar en la vida en la cual estábamos acostumbrados a movernos cuando vivíamos de acuerdo a la voluntad tenebrosa, a la voluntad del mundo, y no a la voluntad de lo espiritual que es en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo: yo preso en Cristo Jesús, yo preso os ruego que andéis como es digno. Para nosotros poder andar como es digno, con la vocación con la cual fuimos llamados, necesitamos mantenernos viviendo presos. Si no vivimos presos, hermanos, no podemos andar viviendo una vida de acuerdo a la vocación con la cual fuimos llamados, porque solamente presos en el Señor Jesucristo vamos a poder vivir una vida con humildad, con mansedumbre. Solamente presos en el
el amor de Cristo, presos en la palabra de Dios, presos en la voluntad de Dios, no en la voluntad humana, sino en la voluntad del Espíritu Santo, es como vamos a poder, hermanos, andar como es digno con la vocación que fuimos llamados. Gloria a Dios, amén. Si no vivimos presos en Cristo Jesús, no vamos a poder, hermanos, vivir una vida agradable delante de Dios, ni de acuerdo a la voluntad de Dios, porque necesitamos andar presos en Jesucristo, presos dentro del temor de Dios, dentro de la palabra de Dios, dentro de lo que es la voluntad de Dios, y esa viene siendo, hermanos, una vida viviéndose en humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, con amor, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, tenemos que estar siempre prestos, solícitos a guardar la unidad en el Espíritu. La unidad, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Si no hay cambios en nuestra vida, significa que no estamos viviendo una vida cristiana. Una vida cristiana es una vida que va constantemente, diariamente, una vida que va haciendo cambios y cambios y cambios en nosotros. Si no hay cambios en nosotros, hermanos, para bien, es que no estamos aplicando la palabra, es que no estamos viviendo una vida de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. Amén. Es importante que entendamos de que necesitamos vivir presos. ¿Cómo necesitamos vivir? Presos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Para que podamos vivir, hermanos, de acuerdo al verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo podemos nosotros estar vinculados dentro de esa unidad, estar vinculados en el vínculo de la paz? Solamente cuando estamos, hermanos, dispuestos a vivir una vida de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad que hay en Cristo Jesús para todos sus seguidores. Amén. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que seamos santos. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verso 4 dice, en un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Cuando dice en el verso 4, en un cuerpo y en un espíritu, está hablando del Espíritu de Dios. O sea, que todos andemos de acuerdo al Espíritu de allá arriba, del que desciende de arriba hacia abajo a cambiar, a transformar, a convertirnos en personas diferentes, en nuevas criaturas en Cristo. Amén. Por eso dice en un cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En el cuerpo de Cristo. En un espíritu, como fuisteis también llamados. El espíritu, en un espíritu, cuando dice en un espíritu, está diciendo en un espíritu de Dios en ustedes. Porque cuando habla del espíritu, en el verso 4 está hablando del espíritu de Dios. Si mira que la palabra espíritu es con E mayúscula. Amén. No es minúscula. No es para que andemos en el espíritu humano, sino en el espíritu divino, en el espíritu de Dios, para que podamos vivir una vida de acuerdo a la manera por la cual fuimos llamados, que viene siendo de acuerdo a la manera de Dios. Amén. Amén. ¿Y qué dice? Un cuerpo, o sea, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, no puedes andar de acuerdo a tu manera de ser, no puedes vivir una vida de acuerdo a tu sabiduría propia, no puedes vivir tratando de ser sabio bajo tu propia opinión o en tu propia opinión, sino que debes de vivir en un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. En un cuerpo que es un cuerpo espiritual, en un espíritu que es el Espíritu de Dios.
Amén. Al cual fuimos llamados. Para que andemos en un mismo Señor, que es todos, con un mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Que usted no ande con su propio espíritu, usted con su propio espíritu, usted con su propio espíritu y yo con el mío. Y cuando andamos en un espíritu humano, hermanos, es un desbarajuste. Cada quien anda por su lado, por su rumbo, con sus propios pensamientos, con su propio carácter, con sus propias intenciones de vivir la vida y no con las intenciones de Dios. Amén. Pero si todos como iglesia, como cuerpo de Cristo, vivimos unidos en un vínculo espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a andar en un mismo Señor, en una misma fe, en un mismo bautismo. ¿Cuál es el bautismo del cual habla la palabra de Dios? Bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Que es en donde nos convertimos en nuevas criaturas, en donde las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, si es que nos determinamos a aplicar esta palabra en nuestra vida. Ahora, cuando una persona es bautizada y el nombre del Señor es invocado en él, es para ser perdonado de sus pecados, pero es para que anden vida nueva. Amén. Que no se nos olvide los que ya somos cristianos, los que ya hicimos un pacto con Dios por medio del bautismo. Que no se nos olvide que ya somos nuevas criaturas. Amén, gloria a Dios. Que ya tenemos que andar en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo Señor, en un mismo Dios y Padre, que es Jesucristo. Amén. Para que podamos ser el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y todos podamos andar en el mismo espíritu. Aleluya. Y cuando nosotros andamos en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, en un mismo Señor, en un mismo Dios y Padre, hermanos, el día que invocamos ayuno, toda la iglesia se une. Gloria a Dios. Nada de que yo jalo por un lado, otro jala para el otro y es un desastre. Queremos derribar las potestades que andan por los aires tratando de impedirnos el servicio a Dios, tratando de impedir a que podamos ser salvos, tratando de impedir que ganemos almas para Cristo, tratando de impedir hasta que nosotros mismos seamos salvos. Entonces, cuando andamos en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo Señor, en un mismo Dios, cuando nos ponemos de acuerdo a nivel iglesia, todos estamos prestos, porque andamos en el mismo espíritu. Qué hermoso que cuando yo les hice la invitación para que ayunáramos toda la semana, la mayor parte de la iglesia se unió. Que entramos en ayuno, hermanos, hubo un cambio, se sintió un ambiente diferente. Comenzamos a sentir un ambiente más suave, más apacible. El Espíritu de Dios se hizo sentir, se dejó sentir en nosotros. Cuando pusimos un horario de oración, que la mayoría vinieron al horario de la oración, eso se llama andar en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo Dios, en un mismo sentir. Pero el que se aparta, no se une, ¿qué creen que pasa? Es como desconectándose del cuerpo de Cristo. Es como diciendo, yo quiero ser cuerpo, pero no quiero pagar el precio. ¿Sí me entienden? Entonces, lo importante, hermanos, es que andemos en un mismo espíritu. Dios bendiga a todos los que ayunaron el día de hoy. Y que vamos a volver a hacerlo el día viernes. ¿Quiénes están prestos para ayunar el viernes? En el nombre de Jesucristo, levanten su mano. A ver, no todos cabestemos, paremos. Pero Dios bendiga a los que están dispuestos. Hay que pagar el precio, hermanos. Queremos la salvación, paguemos el precio.
Amén. con coraje del bueno, coraje santo. Voy a hacerle la guerra al diablo para que no me robe la salvación. Gloria a Dios. Así tiene que ser. Parece que ahora que queremos más ayunar es cuando yo tengo más trabajo, hermanos. Y me baño en sudor y ando trabajando en mi trabajo, todo cansado y con la barriga vacía en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Y no me he desmayado. No le tengo lástima a esta carne. Si ella no me tiene a mí cuando me quiere tumbar de la gracia de Dios, ¿por qué le voy a tener consideración yo? Cuando la puedo poner en sacrificio vivo delante de mi Señor para que se sujete al Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Pero si yo desmayo, hermanos, ay, no, hoy voy a trabajar mucho, mejor no. Ahí ayunaré cuando no haya trabajo. El diablo va a tomar ventaja de esa decisión que yo tome. Es que agárrese del ayuno, agárrese con valor, no le tenga miedo al éxito, no tenga miedo a ser feliz, no tenga miedo a ser tocado por el Espíritu Santo. Métase en ayuno a ver si no siente la presencia de Dios. Amén. Órale al Señor a ver si no siente la presencia de Dios, pero cuando anda en ayuno. Pero lléguele al Señor y póngase en oración cuando anda bien lleno de comer, de beber y de hacer, de descansar y de dormir y de todo. Hasta sueño le pega, quiere orar, quiere entrar a la presencia de Dios y no la encuentra. Por la falta de decisión de seguir a su Creador. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que andemos en un mismo espíritu. No dice en el verso 4, en un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Un Señor, una fe, un bautismo. Me pongo ya a pensar, los que no se unen a los ayunos, ¿no andan en el mismo Señor? ¿No andan en el mismo espíritu? Quieren de palabra, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios, hermanos, no se cumple cuando solamente la hablamos. Se cumple cuando la ponemos por obra. O no dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. De acuerdo a nuestros frutos, es como nos vamos a conocer los que andamos en un mismo espíritu, en un solo espíritu que es el Espíritu de Dios, y en una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza cuando ayunamos? Que el diablo se sujete en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Que el diablo desde lejos nos tenga miedo, hermano. Gloria a Dios. Que desde lejos diga, ahí viene un hombre de Dios, ahí viene una hija de Dios, yo mejor me aparto. Mire, el domingo que hicimos el servicio de sanidad de milagros, una alma preciosa que vino, ahí estaba batallándole, y yo estaba predicando y lo estaba mirando, y ahí estaba batallándole, y yo dije, este trae un demonio que no lo quiere dejar estar en paz. Cuando hice el llamado para empezar a orar por liberaciones, por sanidad y por milagros, mire, salió zumbado. Porque el diablo sabía en el peligro que se iba a meter. ¿Qué le quiero decir con eso? El diablo conoce a los siervos de Dios. Amén. Él sabía que en cuanto yo empezara a ministrar, él no iba a poder resistir. Y mejor se llevó a la persona. Porque si yo me acerque a donde está él, automáticamente se tiene que manifestar. Y si se manifiesta, lo vamos a echar fuera. En el nombre de Jesús. Amén. El diablo desde lejos nos conoce, hermanos. Y en el rato que estuve ministrando, hermanos, aquí mirando milagros que el Señor estaba haciendo, y allá de lejos me estaba viendo, pero no se metía. Si usted quiere que el diablo lo respete, métase en ayuno y en oración. Si quiere que el diablo trapee el piso con usted, siga echándole a la carne. Mire, hay carne asada en todas las carnicerías, hay fajitas de pollo, taquitos al pastor, vaya y compre de todo lo que usted quiera, haga discadas, forme un buffet para usted solo y gócese. Coma y beba, que al mañana morimos. Pero quién sabe por dónde se va el día que muera.
La palabra de Dios dice que hay tiempo para comer, hay tiempo para ayunar, hay tiempo para dormir, hay tiempo para mantenernos despiertos. Hay tiempo para todo. Amén. Amén. Dele palmas al Señor si usted lo cree. No se deje atrancar por el enemigo, hermano. Le pregunté a una persona, ¿ya presentaste tu ayuno? Sí, ¿hasta qué hora? Hasta las... Hombre, le dije, no te da vergüenza. Cuando nosotros le vamos a ofrecer un ayuno al Señor, hermano, tiene que ser algo que le duela a usted. ¿Qué le duela? Que usted sienta que va a ser una lucha. Si yo estoy impuesto a comer a cierta hora, tengo que ofrecer un ayuno más alto, más allá del horario que yo como. Porque tengo que hacer que mi carne se sujete al Espíritu. Si le doy de comer a la hora que está acostumbrado, ¿cuándo se va a sujetar? Tenemos que ofrecerle al Señor algo que nos cueste sacrificio. Amén. Si no nos cuesta sacrificio, no es ayuno. ¿Lo creo o no lo creo? Amén. Entonces, por eso, hermanos, a decir, bueno, ¿qué tiene que ver el tema del ayuno con la unidad del Espíritu? Tiene que ver mucho. No ayunamos, no hay unidad. No hay acercamiento. Hay trabas. Hay paredes que no pueden ser derribadas por falta de pararnos en la brecha, decididos a triunfar en Cristo. Amén. Queremos tener una vida exitosa en el nombre de Jesucristo, y en Cristo tenemos que entrarle a lo que venga. No crean que los apóstoles echaban fuera demonios. Pedro dice que con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. ¿Por qué creen que era? ¿Porque andaba en la carne o porque vivía en el Espíritu? Viene el Espíritu. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo fue usado como fue usado? Porque donde quiera que llegaba, comía de todo lo que le dieran, o porque vivía una vida espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios y no de la carne. Ahora no quiere decir que no comían los hombres de Dios. Ellos hacían tiempo para comer y hacían tiempo para ayunar. Amén. Hacían tiempo para orar, hacían tiempo para trabajar, porque hasta el apóstol Pablo trabajaba haciendo tiendas para vender, para no depender de lo que la iglesia le diera, aun cuando sabía que él era digno, porque él mismo dijo que el obrero es digno de su trabajo y que el que predique el evangelio es digno de que viva del evangelio. Pero él dijo que no quería agarrarse de esa escritura o de ese derecho para no ser un tropiezo para los que vienen a entrar. Y lo mismo hago yo, hermanos. Bendito Dios que Él suple nuestras necesidades sin tener que nosotros dedicarnos a vivir del evangelio. Que sería bueno, porque imagínense los pastores que sí viven del evangelio, que la iglesia los sostiene. Pues les queda todo el tiempo para orar, para ayunar, para leer, para estudiar, para traer unos mensajazos, hermanos, que qué bárbaros. Nosotros no trabajamos, yo tengo mi trabajo secular, hermanos, y a veces llego bien correteado y no sé ni qué les voy a predicar. A veces todavía falta media hora para entrar la hora de predicar, o sea, para comenzar el servicio, y todavía estoy preguntándole al Señor, Señor, ¿qué quiere que le predique a su iglesia? Por falta de tiempo para ponerme a escudriñar la palabra, que sí lo hago, si no, no les pudiera predicar. Pero ¿qué les quiero decir? Que el que vive realmente del evangelio tiene todo el tiempo del mundo para dedicarse 100% a la obra, 100% a los mensajes. Por eso usted mira unos mensajazos en YouTube de pastores que dicen cómo está lleno, pero de eso vive. Nosotros ahí predicamos unos mensajitos, hermanos, que a veces hasta la gente se nos va porque no vivimos de eso. Pero si predicamos la palabra, usted aplíquela en su vida, aunque suene de tiro así como que
tal vez a lo mejor a veces que va a decir el pastor Cantinflea no se le entendió nada. Esperamos en Dios que sí se entienda lo que les predico. Echémosle ganas, hermanos. El Señor quiere que andemos vinculados en un mismo espíritu como iglesia. Como iglesia. A ver, levanten la mano todos los que estén puestos para llenar el viernes en el nombre de Jesucristo. Sí, duros. Aleluya. Los mismos la levantaron y los que no la habían levantado no la levantaron. Dios los bendiga. Aleluya. ¿O no le creen a la palabra de Dios cuando dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Amén, aleluya. Denle palmas al Señor en el nombre de Dios. Bueno, la palabra del Señor nos dice en el verso 5 que debemos de andar en un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, en el verso 8, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mire, si nosotros andamos en el Espíritu de nuestro Dios, si nosotros le creemos realmente a esa palabra, Él puede hacer todas las cosas posibles en nosotros. Lo que para usted es imposible, métase con Dios y va a poder ser posible. O habrá algo imposible para Dios. Pero tenemos que meternos con Él para que lo que yo siento que no es posible, lo pueda lograr hacer posible, porque me estoy metiendo con el que todo lo puede y con el que va a poner los medios para que lo que para mí es imposible se convierta en algo que es posible. Dice en el verso 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Miren, para que el Señor constituye a alguien apóstol, ¿qué es lo que tiene que ser el apóstol? Para poder ser constituido apóstol, someterse a la palabra, sujetarse a la palabra. Queremos tener dones en Cristo Jesús, hay que someternos a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Si usted se fija, ninguno de los apóstoles, cuando el Señor Jesucristo les hizo el llamado, ninguno lo pensó 2 o 3 veces ni renegó para seguirlo. Dice que al instante Pedro dejó las redes. Juan, Mateo, Pablo, cuando se le apareció camino a Damasco, ¿qué hizo Pablo? No, Señor, si contra ti es con quien ando peleando, ¿cómo de que dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Voy a Damasco y ya llevo gente, soldados, y vamos a agarrar todos cristianos. Así es que ni te me cruces enfrente. ¿Verdad que no puedo decir eso? No. Lo único que hizo cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Al instante dejó de ser lo que él era y comenzó a seguir a Jesucristo. Amén, Al aleluya. instante yo tengo que dejar lo que yo era, un mundano, un vago, un esto, un aquello, todo lo que yo haya tenido, que no era de Cristo, todo lo tuve que dejar para seguir a Jesús, para poderme encontrar en este lugar predicando la palabra de ustedes. ¿Que se tiene que pagar un precio? Sí. ¿Cuál precio? Dejar todo lo que a mi Señor Jesucristo no le agrada. Así que usted, hermano, si quiere tener dones, privilegios, la salvación, si usted quiere llegar a ser grande en Jesucristo, pues sujétese a Dios, sujétese a la palabra,
voluntad de Dios, siga a Dios sin titubear, sin decir, para allá no, Señor, ¿cómo me voy a aguantar la hambre, Padre? No, 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 Señor, a mí dame de comer mis 3 comidas diarias a mis horas y te sigo, si no, no. Va a decir el Señor, bueno, dejen que los muertos entierren a sus muertos y síganme los que sí están dispuestos. Gloria a Dios. Qué dura está la palabra, ¿eh? El Señor que me perdone si estoy hablando lo que no debo. Pero si esta palabra viene de Dios, Dios nos perdone a ustedes por no entrarle a las cosas de Dios como Dios quiere que entremos. Dele palmas al Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Usted cree que un profeta? ¿Qué dice la palabra del Señor acerca del profeta Daniel? Oraba 3 veces al día y era tremendo para ayunarse. ¿Recuerdan otra predicación que 3 años se aventó ayunando nomás con puras legumbres? Él, Shadrach, Mesach y Abednego. 3 años. Y cómo resplandecía su rostro. Y cómo los recompensó el Señor tanto a Shadrach, a Mesach y a Abednego. ¿Cómo los recompensó el Señor? Con esos ayunos. El horno de fuego no tuvo ningún poder contra ellos. ¿Cómo recompensó a Daniel, que se le cerró la boca a los leones para que ni siquiera lo babearan? Yo les aseguro que ni siquiera babas de los leones traía cuando salió del pozo. Porque se puso un ángel grandotote que dice en la palabra de Dios que acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y los leones le tenían miedo a ese ángel. Qué maravilloso es Dios. Pero se paga un precio. Se paga un precio. A otros evangelistas. Los evangelistas, hermanos, ¿cómo realmente tienen que ayudar? Porque constantemente andan trabajando de un lugar a otro y a otro y a otro. No están en un solo lugar. Y cuando se trabaja como evangelista, realmente sí se tiene que ayudar mucho. Se los digo por experiencia. Cuando yo trabajaba como evangelista, que me dediqué un tiempo a eso, hasta mi mamá me preguntaba, ay, mi hijo, te veo muy flaco, te veo muy delgadito, ¿no estás enfermo, mi hijo? Sí estás, no, hombre, hermano, nada más si estoy lleno de vida, me siento requete bien, porque la misma, como dice la palabra ya del mundo, la misma carga hace andar al burro. Yo sentía la carga de que tenía que ir a predicar a un lugar y a otro y a otro y a otro, y tenía que ir bien consagrado, bien lleno de la gloria de Dios, y en ayuno y en oración para que los demonios se sujetaran. Entonces, ¿qué les quiero decir, hermanos? Que necesitamos pagar el precio si queremos tener dones. Amén. Y un crecimiento en Cristo Jesús. A otros pastores y maestros, un pastor también paga su precio. Los maestros también pagan un precio. Todos necesitamos sujetarnos a la palabra y de acuerdo al nuestro llamado, de acuerdo al llamado que Dios nos haya hecho a cada uno, es de acuerdo a cómo tenemos que aplicar la palabra para agradar a Dios y poder llegar a la medida que Dios quiere que llegamos. Amén. A fin, dice en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué el Señor a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros? Porque se necesitan todos esos ministerios, hermanos, para poder perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Imagínense,
Si no hay apóstoles, no se abren obras. Si no hay evangelistas, si no hay profetas, si no hay profecía, el pueblo se desenfrena, dice la Escritura. Si no hay evangelistas, que el evangelista el Señor lo usa mucho para venir y traer mensajes evangelísticos y con dones de sanidad, de milagros, de liberaciones, donde se limpia la iglesia para que alguien que está todo plagado de demonios sea restaurado, sea liberado y comience frescamente una nueva vida en Cristo y se vuelva a agarrar de la palabra de Dios y logre seguir caminando en Cristo. A otros pastores, si no hay quien pastoree el rebaño del Señor, las ovejas se dispersan, se pierden y el lobo se las come enteritas. A otros maestros, si no hay maestros que nos expliquen de la palabra, que tienen revelaciones que otros no tenemos acerca de las Escrituras, a veces nos quedamos sin entender ciertas palabras que tiene la palabra de Dios. Entonces, Dios constituyó todos estos ministerios a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia de Cristo. Pero si nosotros como obreros del Señor, como pastores que estamos pastoreando un rebaño, si no los instruimos, no les damos instrucciones a seguir para crecer en el Señor, para seguir madurando cada vez más en el camino del Señor, entonces pues ¿quién se los va a dar? Entonces no se sienta mal si de momento yo le estoy dando en la llaga, que ya ahora se convirtió en herida, de tanto que le estoy rascando, ¿verdad? Si se enojan, enójese con el Señor, con la palabra, no se enoje conmigo, yo soy nada más portador de la palabra, hermano. Amén. Dele palmas al Señor. Así es que el Señor constituyó todos estos ministerios para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe, en el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, del conocimiento de Jesucristo. El Señor quiere que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Qué hermoso! Para que ya no seamos niños. Fíjense. ¿Por qué cree que yo les predico así de duro en esta predicación? Porque ya aquí estamos puros convertidos. Amén. Puras personas, hermanos, que yo ya conozco su nivel espiritual. Entonces, por eso tengo que predicarles en ese nivel el día de hoy. Si fueran almitas preciosas que están apenas llegando, es otro trato que se debe dar, otro tipo de instrucciones. Hay que darles lechita, no comida sólida. A una almita que apenas viene, usted no la va a poner a ayunar. Se va y no la vuelve a ver. Primero la tiene que exhortar con la palabra, empezar a enseñarle a que conozca la verdad, para que la verdad lo haga libre, a que crezca en la fe, para que comience a aplicar lo que sigue, que viene siendo ayunos, tiempos de oración, consagración, santidad. Pero todo tiene que ser de acuerdo a la madurez de cada quien. Entonces, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquiera, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
en hacer la voluntad de Dios, en aplicarle a nuestra vida lo que le tengamos que aplicar para poder llegar a la medida que el Señor quiere que lleguemos. Ya no cualquiera lo engaña, ya no cualquiera le va a dar a tole con el dedo. Eso sí, ¿verdad? Imagínense a alguien dándole a tole con el dedo, ¿cómo tendría que hacerle? Venga, tenga su atolito. Qué feo, ¿verdad? Cuando usted ya conoce la verdad, hermano, cuando la verdad ya lo hizo libre, usted escucha la bola de mentirosos predicando la palabra de Dios, adulterándola, y usted nomás dice: Señor, ten misericordia de ellos. Porque usted tiene la revelación, porque usted tiene el conocimiento, porque usted conoce la doctrina de Jesucristo, la que fue fundada en los apóstoles y los santos profetas, los hombres de Dios, donde la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Amén. Esta iglesia no debe de estar fundada, hermanos, en una doctrina errónea. Por ejemplo, la de los testigos de Jehová, o muchas otras que hay. Esta iglesia debe de estar fundada de acuerdo a Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, apóstoles y profetas, donde la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Amén. Esa es la doctrina de Jesucristo, es la que tenemos que seguir, aunque nos duela, aunque batallemos para poderla aplicar a nuestra vida, pero es la doctrina que el Señor dejó. Aleluya. El Señor no dejó una doctrina cómoda para que tú la sigas y vivas tranquila y reposadamente. No, no, no. En el mundo tendrás aflicciones, dijo el Señor. Un cristiano tiene que tener aflicciones. Aflicciones de hambre. ¿Por qué de hambre? Porque estoy ayunando. Aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque estoy en oración peleando una guerra que todavía no he ganado, porque el diablo me trae ganas. ¿Y por qué te trae ganas? Porque me le salí. Ahora le sirvo a Cristo. Gloria a Dios. Y si usted sabe que usted se constituyó enemigo del mundo, que es el diablo, desde el momento que se convirtió a Cristo, ¿cómo se va a enfrentar al mundo, a ese enemigo tan gigantote que destruyó la vida de Job, la familia de Job, todos los bienes de Job? Se llama Satanás. Si no le tiene miedo, entrele. Dele cabida. Pero yo prefiero agarrarme de la mano del Señor, pagando el precio que tenga que pagar, aunque tenga que pasar por aflicciones, pero que en vez de que yo le tenga miedo al diablo, que él me tenga miedo a mí. Amén, aleluya. Que diga: ahí viene un hombre de Dios. A este no me le paro frente, porque este sí trae las armas de Jesucristo. Amén. Calle el apresto del Evangelio. Andan calzados sus pies con la palabra de Dios. Trae la espada del Espíritu. Si me le arrimo, él sabe cómo me va a derribar. A este no le muevo ni el tapete. Pero se tiene que pagar un precio para poder vivir una vida llena de paz, de gozo, de alegría, de confianza, de seguridad, porque usted ahí no le tiene miedo a nada, porque usted sabe que el que está con usted es más poderoso que el que está en el mundo. Amén, aleluya. Así es que, hermanos, debemos de andar cuidadosamente aprendiendo cada vez más acerca de la palabra del Señor, conociendo la verdad. Debemos de andar en amor, hermanos. Dice en el verso 15: crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos de andar siguiendo la verdad en amor, creciendo, hermanos, en todo. Para que aprendamos a vivir una vida de acuerdo al agrado de Dios. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, pero hay que estar en Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo, hermanos, no todos podemos ser ojos, dice la Escritura. Yo puedo ser evangelista, usted puede ser maestro. Yo puedo echar fuera demonios, usted no, pero usted puede tener mucha más gracia para predicar la palabra de Dios que yo, porque usted tiene el don de maestro. Que cuando usted se para a predicar la palabra del Señor, fluyen como ríos de agua viva. Una gracia, una sabiduría. Pero a la hora de que le avienten un endemoniado, necesita hacerse a un lado, y ahí entra el evangelista. Ahí entra el otro ministerio que el Señor levantó. Entonces, no todos podemos ser igual a todos. Todos somos del cuerpo de Cristo, pero uno es brazo, otro es pie, otro es oreja, otro es cabeza, otros es otros es nariz. Amén. Amén. Necesitamos aprender eso. El Señor quiere levantar ministerios en esta iglesia, unos de una manera, otros en otra, otros un don de una cosa, otros de otra y otros de otra, para que el cuerpo de Cristo quede bien formado dentro de esta iglesia, para que juntos, hermanos, podamos hacer grandes cosas. Amén. Amén. La nueva vida en Cristo, hermanos, debe de ser completamente diferente a la de los mundanos. Completamente diferente a la vida de como quiere andar la gente que no está haciendo la voluntad de Dios. Dice en el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no andes como los gentiles. Los gentiles, ¿cómo andan? En una vanidad en su mente, en su corazón. El Señor no quiere que andemos ya como los gentiles. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Se da cuenta? Amén. El que quiere andar, hermanos, en la vanidad de su mente, viviendo una vida como gentil, como alguien del mundo, como alguien que no pertenece al cuerpo de Cristo, va a andar con un pensamiento entenebrecido, ajeno a las cosas de Dios. Qué tremendo. Debemos, hermanos, de andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque el que no anda de acuerdo a la voluntad de Dios vive con pensamientos entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ese es el peligro de no andar caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el peligro de no aplicar ayunos en nuestra vida, porque la carne nos traiciona. La carne, hermanos, cuando no las hacemos que se sujete a la voluntad de Dios, al Espíritu de Dios, usted puede traer espíritus de fornicación, de adulterio, de lascivia, de robo, de embriagueces, de drogadicción, espíritus de mentira, de rencor, de odio, de tanta basura que mete el diablo. Pero cuando aplicamos la palabra de Dios juntamente con ayuno y oración a nuestra vida, todas esas potestades, hermanos, se van en el nombre de Jesucristo. Amén. Se van. Son fortalezas que, hermanos, tienen que caer, se tienen que romper, cadenas, yugos y ataduras que se rompen, porque
entramos en otra dimensión, agradable al Señor. El verso 20 es para el pueblo de Dios, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, sino si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, nosotros no vamos a vivir una vida impía si es que en verdad hemos conocido al Señor, si es que en verdad le hemos creído a su palabra, si es que en verdad queremos verdaderamente ser cristianos legítimos, originales, genuinos desde el corazón. Dale palmas. Por eso el Señor nos dice en el verso 22, fíjense qué hermosas instrucciones nos da el Señor. Qué hermosas instrucciones. El que se pierde porque quiere, no por falta de instrucciones. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice en el verso 22, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo puede ser que un cristiano maduro, cómo puede ser que una persona que ya tiene años conociendo el Evangelio, escuchando el Evangelio, viviendo una vida cristiana, viva todavía una vida impía? ¿Cómo puede ser eso? Eso se llama no creerle a Dios. Eso se llama no creer que existe un infierno. Eso se llama no creer que hay un lago de fuego que va a chicharrar a todo el desobediente. Eso se llama no creerle a las condenaciones de las cuales habla la palabra de Dios. O no hay condenación para los impíos, o no hay condenación para los que se pierden, o no hay castigo eterno para el desobediente. Amén. El que es desobediente, hermanos, es que no le ha creído a la palabra. ¿Y qué dice la Escritura? Que los incrédulos no entrarán al reino de Dios. Los incrédulos no entrarán al reino de Dios. Escudriñe un poquito su corazón a ver cómo anda usted. Escudriñese. No le estoy predicando a una persona sola aquí en este lugar. Estoy predicando a todos. Predicándome a mí mismo también. Escudriñémonos a ver cómo andamos. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de cómo andamos. Lo que yo estoy predicando, el Señor me está mostrando cómo ando yo. Y sin duda también a usted le está mostrando en qué tiene que hacer cambios, en qué tiene que dejar para agradar a Dios, y en qué va bien para que siga caminando derechito. Hermosas instrucciones. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Renuévense. Aleluya. Déjese de andar vagando en su mente por pensamientos mugrosos y impuros. Imagínense, hermanos, yo vivir una vida cristiana, gloria a Dios, y saliendo de aquí, bien mundano, valiéndome. No, a Dios no me le puedo esconder ni aquí, ni allá, ni debajo de allá. Entonces tenemos que tener temor de Dios. Aprendamos el temor de Dios. Renuévense, despójense de su pasada manera de vivir. ¿Cómo vamos con el tiempo? Gloria a Dios. Así es que dice el verso 23, ojo, porque ya nos vamos a terminar. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, vestidos de la santidad, vestidos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es santo. Y a la santidad nos ha llamado, porque sin santidad es imposible agradar a Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad.
prójimo porque somos miembros los unos de los otros, o no somos miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no puede andar mintiendo, el cuerpo de Cristo no puede andar con doble cara, el cuerpo de Cristo tiene que ser siempre de una sola mente, de un solo sentir y de un mismo pensar. Amén. Que hermano, vamos al pecado. No, porque le sirvo a Cristo. Que hermana, la invito a pecar. No, porque le sirvo a Cristo. Que mire que nomás una vez, ni la mitad de una. Porque no podemos descuidarnos, hermanos. Tenemos que estar revestidos en el espíritu de nuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira hablar la verdad cada uno con su prójimo, para que seamos miembros los unos de los otros. Aislaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Usted no le dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. Si usted era un pecador, haciendo cristiano, ya le falló al Señor, ya, párele. Párele a su carrito. Párele a su carrito. Dice la Escritura, el que hurtaba no hurte más. Está diciendo, te doy la oportunidad que vuelvas a empezar de nuevo. No hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que parece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mucho cuidado con lo que dice en el verso 30, hermanos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis llamados o sellados para el día de la redención. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual nosotros fuimos sellados, con el cual el Señor nos llamó, para que estemos preparados para el día de la redención. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que si nosotros nos descuidamos, contristamos al Espíritu Santo y se aleja de nosotros, porque nosotros nos alejamos de Él. Él no puede habitar donde esté el pecado. No puede. Ama al pecador, pero abomina el pecado. ¿Usted sabe qué quiere decir abomina el pecado? Lo vomita. Lo vomita, lo odia, lo aborrece, no lo puede digerir. Por eso cuidemos de no contristar el Espíritu Santo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pongámonos de pie y vamos a terminar. Dice el verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Maravilloso Padre Celestial, gracias le damos porque usted nos ha perdonado en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios de la gloria. Gracias porque por medio de su Hijo amado, por medio de Jesucristo de Nazaret, hablando en su manifestación humana, usted, Señor, nos ha perdonado nuestros pecados, nuestros errores, nuestra vida pasada, pero ahora que andamos en vida nueva, ayúdenos a no desmayar, a no contristar su Santo Espíritu. Ayúdenos a vivir renovados en el Espíritu, con un nuevo entendimiento. Siempre, Señor,
luchando por agradarle a usted antes de agradarnos a nosotros mismos. Le damos las gracias por ser nuestro Dios. Le damos las gracias por ayudarnos con estas instrucciones por medio de su palabra. Ayúdenos a vivir en la unidad del Espíritu, revestidos de su Santo Espíritu, revestidos de su palabra, revestidos de obediencia y de santidad. Ayúdenos a andar con humildad, con mansedumbre, Señor, con paciencia, soportándonos los unos a los otros, así como usted nos soporta a cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias por su amor, por su misericordia. Ayúdenos, Señor, a no fallarle, a no desmayar. Ayúdenos a aplicar, Señor, en nuestra vida cada palabra de la cual usted ha hablado a nuestras vidas en esta noche por medio de esta predicación. Le ruego por los presentes, por toda la iglesia que está aquí presente, como la iglesia que va a escuchar este mensaje o nos está escuchando en este momento por medio del Facebook y que va a escucharla por medio de YouTube. Que toda persona, Señor, pueda ser edificada por medio de esta palabra, para que todos podamos llegar, Señor, a encontrar la salvación gloriosa en la cual usted, Señor, ha puesto su perdón en cada uno de nosotros para que seamos salvos. Gracias, gracias, gracias por su misericordia. Gracias por ese amor. Gracias por instruirnos a encontrar esa salvación gloriosa. Ayúdenos a aplicar esta palabra en nuestra vida, a no desecharla, aplicarla, Señor, y a vivir en ella, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, gracias, gracias. Lo amamos, poderoso Dios. Le damos la honra, la gloria y toda el conocimiento, Señor, y toda la adoración y la alabanza, porque usted es digno. Bendito Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Toda la honra es para usted, en el nombre de Jesús. Ayúdenos a aprender a honrarlo, a aprender a obedecerlo, a aprender a andar en obediencia, porque es una manera de honrarlo, Señor, con la obediencia, no solamente de palabra, no solamente de labios. Dice su palabra que solamente hay un pueblo que solamente de labios lo honra, pero lejos está su corazón de usted. Ayúdenos que nosotros no solamente de labios lo adoremos, sino que sea de lo más profundo de nuestro corazón, obedeciendo, siendo obedientes a esa palabra, poniéndola por obra, viviendo la santidad para que podamos agradarle a usted, Señor. Ayúdenos a ser imitadores de usted como hijos amados, en el nombre de Jesucristo. Despídanos en paz de esta predicación, de esta enseñanza, mas nunca de su presencia, en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Alguien dele palmas al Señor y estamos despedidos en el nombre de Jesucristo.